Damos la bienvenida en nuestros estudios al sociólogo Marcos Alamea, catedrático universitario, analista político, sociólogo Alamea. Vamos prácticamente terminando una semana más de actividad, pues oficialmente el día de mañana se inicia un feriado en Ecuador que pondrá la mente y los ojos de los ecuatorianos posiblemente en otros temas, particularmente en la ciudad de Cuenca, pero es realmente preocupante lo que está sucediendo en el país, la fuga de Fernando Alvarado, que ha generado una crisis bastante mal manejada hasta el momento por el presidente Lenín Moreno. Y el día de ayer el desenlace que se ha dado en el juicio contra Carlos Pareja Yanuseli, sentenciado a 10 años por peculado. Otros peces gordos como Alex Bravo y Diego Tapia fueron declarados inocentes y hoy Fernando Villavicencio ha denunciado el estado de impunidad en el que se va sumiendo al país cuando ni siquiera se mencionan en estos juicios a empresas como Worley Parsons, a la compañía Azul, a personajes como William Phillips, Mónica Hernández, cercanos a los primero y segundo mandatario. Quisiéramos su punto de vista sobre el estado de situación del país. Muchas gracias, Gustavo. En realidad yo creo que lamentablemente pues la lucha anticorrupción que retóricamente fue iniciada con gran promoción publicitaria por el gobierno está prácticamente entrando en un proceso de colapso. Creo que en esa perspectiva pues el gobierno va a tener que asumir el costo político cada vez mayor de lo que significa el entrampamiento pues de este proceso que inicialmente creó mucha expectativa en la ciudadanía para poder procesar, eventualmente enjuiciar y posteriormente sancionar, sobre todo a quienes son los responsables mayores del proceso de corrupción ligado a los malos manejos de los recursos públicos. Me parece que a veces los compromisos políticos son tan grandes, las cosas turbias que todavía no logran transparentarse. Recordemos que Moreno fue 6 años y medio vicepresidente de presidente Correa. Y luego, por algunos años, una especie de embajador también. Claro, allá en Ginebra. Y cuando fue, obviamente, embajador, pues él estaba usufructuando de las ventajas y los privilegios que los correístas siempre solían tener. Recordemos que reiteradamente siempre habló bien Moreno de Correa, hasta el punto que en el discurso inaugural de su posición volvió a reiterar que Correa había sido el mejor presidente de la historia. Yo siempre he dicho de que la ruptura de Moreno con Correa en términos políticos, más que un asunto de convicción o de vocación democrática, fue fundamentalmente llevado por la necesidad política, por las condiciones en las que asumió el gobierno el presidente Moreno. No le quedó más remedio para poder potenciar su legitimidad, porque fue un presidente que asumió sus funciones muy cuestionado. Recordemos el fantasma del fraude, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de que el país prácticamente quedó con un electorado dividido. Era difícil poder generar una gestión política en esas condiciones. Entonces, Moreno tuvo que encontrar espacio de diferenciación respecto a Correa. Y claro, el tema de la corrupción que ya empezó a transparentarse, pues era quizás un pretexto importante para la ruptura con Correa. Pero repito, esto ha quedado a medio gas y cada vez más se ve de que no existe la voluntad política efectivamente para llevar el proceso hasta lo que decía Moreno, un nivel de cirugía mayor. Lamentablemente ni siquiera llegamos a un nivel de cirugía menor en ese proceso. En lo que respecta al caso de Fernando Alvarado, ¿cómo mira usted todo lo que se ha dado en este caso y la crisis que ha generado dentro del gobierno, particularmente el manejo que han dado las altas esferas del gobierno, los ministros de Estado y el propio presidente? Bueno, la fuga de Alvarado yo creo que es parte de un gobierno, me refiero al gobierno correísta, que acostumbró que altos funcionarios del Estado simplemente pues hagan manejos irregulares de los fondos públicos, generen una suerte de gestión basada y sustentada en el abuso del poder, manejen los recursos del Estado como si fueran propios y claro, correlativamente a esto pues planteen de que la impunidad es también un derecho y en base a ese derecho a la impunidad eventualmente pues consideraron que si es que ocasionalmente les toca enfrentar algún juicio, la única salida es la impunidad.
La impunidad ya sea a través de que no reciban la sanción por parte de jueces que todavía algunos de ellos están comprometidos con ese modelo político instaurado por Correa, o simplemente a través de la salida más fácil, que es la fuga, que es lo que se dio en el caso de Alvarado. Claro, y lo más sorprendente, pues, y quizás lo más indignante, es que nadie asume la responsabilidad de qué es lo que ocasionó la fuga con el famoso grillete. Esto refleja tres cosas. Primero, la debilidad institucional en la que sigue desenvolviéndose el Estado ecuatoriano. No se ha logrado efectivamente fortalecer la institucionalidad pública, uno. En segundo lugar, creo que es evidente pues, que hay una suerte, digamos, de cierta complicidad en algunos funcionarios, denunciado por el propio Fernando Alvarado. Puede no ser un estratagema, pero las declaraciones públicas realizadas por los altos funcionarios de Moreno frente al tema revelan que algo están ocultando. Y en tercer lugar, me parece que hay una pirotecnia verbal. Hubo desde el primer momento de parte de los funcionarios directamente ligados a controlar, ¿no es cierto?, a aquellos que están procesados y que tienen una medida cautelar como el portar un grillete. Las declaraciones iniciales de Paul Granda, de la ministra de Justicia, y de este locuaz, pues... Michelena, ¿no? La ministra de Gobierno María Polo Romo, sí, la ministra del Interior. Entonces, simplemente eludiendo la responsabilidad, ¿no? Y casi condenando como un tema moral la huida de Alvarado. Se quedaron demasiado cortos de una explicación seria que tenían que dar al país. Y en esa perspectiva me parece que el frente político del gobierno está simplemente colapsando, ¿no? Y eso está haciendo colapsar la propia imagen que tiene el gobierno, o que tenía, que cada vez le veo mucho más desencantado al pueblo respecto a esta gestión. ¿Cuáles son los riesgos que Lenin Moreno está corriéndose con esto? Bueno, su índice de popularidad está cada vez más reducida, no solamente por el manejo político, que repito, está teniendo conflictos como el que estamos señalando, por el tema de que el combate a la corrupción, que creó la gran expectativa, está fracasando en lo sustancial, en lo esencial. En segundo lugar, creo que el manejo económico está también creando problemas al gobierno. Tenemos un déficit fiscal de prácticamente $10 millones para este año, no hay salidas, tiene que otra vez seguirse endeudando. Vamos a fortalecer y profundizar el hiperendeudamiento que fue característico de la política económica del gobierno de Correa. Y por otro lado, tampoco las expectativas sociales que había creado el gobierno con las ofertas electorales cuantiosas se están cumpliendo. Recordemos las 325.000 viviendas, 190.000 de las cuales iban a ser entregadas de manera gratuita a las personas más pobres. Estamos ya año y medio de gobierno, entiendo que no hay un programa serio, no se pueden cuantificar todavía cuántas casas se han hecho. Se habló de la creación de 40 nuevas universidades, los jóvenes siguen quedándose al margen de la educación universitaria. Ese es un problema social grave que no se ha resuelto. Yo me acuerdo Moreno en su discurso inaugural decía, ningún joven que quiere estudiar la universidad queda fuera de estudiar la universidad. Se habló de crear 250.000 empleos al año. Sin embargo, las cifras del INEC hace poco determinaron que en el último año perdieron su empleo formal 161.000 personas. Entonces hay prácticamente una articulación de problemas económicos, sociales, de manejo político, que están llevando a la deriva este gobierno. El crecimiento del país a la baja tuvo que corregirse nuevamente por parte del Banco Central a un crecimiento del orden del 1%, que primero lo estimó la CEPAL y luego tuvo que recogerlo obligadamente el Banco Central. Sin duda, desde el reconocimiento de que el país tampoco despega en el tema de reactivación productiva o reactivación tema que estos económica. No son cifras, son realidades que al final llegan a tocar el bolsillo de cada uno de los ecuatorianos. La cotidianidad de las personas que no encuentran trabajo, incluso vivimos en un país donde profesionales con título universitario, incluso con título de posgrado, no encuentran plaza de trabajo. Y no hay salida, o sea, lamentablemente no veo una perspectiva en lo inmediato de que las cosas puedan resolverse y solucionarse. Y por lo tanto la factura y el costo político de esto que va transformándose en un desgobierno cada vez más va a hacerse presente. Yo creo que con excepciones que existen honrosas en el gobierno, me parece que hay altos funcionarios del Estado que hacen gala de una gran mediocridad. Creo que sigue siendo el mérito otra vez para ser parte
del aparato burocrático gubernamental o incluso estatal, pues la incondicionalidad con quien en este momento está ejerciendo otra vez el poder. Desde esa perspectiva, me parece que a la larga este gobierno camina hacia un gobierno con un desgaste cada vez mayor y que puede terminar en un fiasco, ¿no? como gobierno. Claro, la ventaja que tendría Moreno es que se trata de un gobierno de transición, ¿no? Y quizás por ese lado a lo mejor podría sostenerse hasta el final de sus días y encontrar la impopularidad y la falta de legitimidad del gobierno una salida en el tema electoral cuando llegue el 2021. Pero las cosas van a ser insostenibles, creo que la conflictividad social va a ir en aumento, igual la conflictividad política. Vamos con los temas de carácter local. Nos encontramos ya prácticamente en las festividades de Cuenca. Tendrá lugar, como todos los años, la sesión formal de Cabildo Ampliado. Se ha anunciado, se ha confirmado hasta el momento la presencia del presidente de la República y hay un pedido importante que aparentemente lo canalizará el alcalde, el hecho de que el gobierno absorba una deuda de algo más de $50 millones del proyecto tranvía que el municipio de Cuenca debe al gobierno francés. Pero más allá de esto está también la preocupación sobre cómo va a funcionar el proyecto tranvía, que va a requerir asimismo de un alto subsidio, esto incluso tomando en cuenta las mejores proyecciones en cuanto al uso que los cuencanos eventualmente puedan dar a este proyecto de comunicación. Bueno, en general yo diría, viendo un poco las cosas en el contexto, me parece que el propio proyecto tranvía, que finalmente va a tener en términos de la construcción de la obra civil y de su propio funcionamiento, diríamos, entre comillas, un final feliz, va a ser una piedra en el zapato permanente para la gestión pública local. Esté quien esté. Esté quien esté, porque claro, se trata de una obra primero cara, que habría que relativizar si efectivamente va o no a servir para resolver el problema de la movilidad. En segundo lugar, va a tener que ser un funcionamiento basado en un subsidio permanente, ¿no? Es decir, los recursos públicos locales van a tener que financiar el funcionamiento del tranvía de por vida, o sea, mientras duro tenga vida útil, digamos, el tranvía, ¿no? Y eso supone un drenaje de recursos de la municipalidad, porque si se pusiera en el costo real, pues simplemente colapsaría el funcionamiento del tranvía. Por otro lado, me parece que habría que relativizar la posibilidad o no de que la gente deje de usar su transporte privado y empiece a usar el transporte público. Hay un tema cultural acá. Algún momento cuando algún concejal hablaba, por ejemplo, de que faltaba la construcción de los parqueaderos de borde y que se aspiraba a que la gente viniendo de distintas partes de fuera del centro ponga sus vehículos, ¿no es cierto?, en estos parqueaderos, los estacione ahí para subirse en el tranvía, para subirse en el transporte público. Yo veo difícil, por lo menos en los próximos años, que la gente habituada al uso del vehículo para todo logre hacer eso, ¿no? Yo creo que a la larga va a tener que la ciudad asumir un costo millonario por una obra que fue planteada por el gobierno local anterior, que debió ser concluida en el gobierno local anterior e incluso inaugurada en el gobierno local anterior. Recordemos que hubo 5 años de la administración del exalcalde Paul Granda para que esa obra esté. Si es que la obra no pudo iniciarse o no pudo concluirse en ese periodo, lo más sensato o ético desde el punto de vista político hubiera sido de que simplemente el exalcalde no inicie frentes de trabajo como pasó en las postrimerías de ese gobierno local, en la Avenida España, en la Circunvalación, y simplemente diga, si es que él es reelecto, retomará la obra. Y yo me acuerdo que el actual alcalde, cuando estuvo recién electo, pues había pedido que no se abran frentes de trabajo, y más bien se respondió al día siguiente con esa apertura de frentes de trabajo, de alguna manera para asegurar que la obra se haga porque se haga. Y eso comprometió pues a la ciudad en una obra de esa envergadura, que repito, es demasiado onerosa, ¿no es cierto?, para Cuenca, y va a ser totalmente onerosa en el futuro. Al final, alguien para satisfacer, digamos, su afán, su ambición personal de ser alcalde, pues ha terminado endeudando a la ciudad en el presente, pero también en el futuro, ¿no? Y eso es muy grave.
Las elecciones seccionales vienen ya pronto, nos encontramos en una etapa preelectoral, hay encuestas que circulan, vamos a citar una de ellas relativamente reciente, una de las más frescas, que dan a Jefferson Pérez 25,82%, a Marcelo Cabrera 16,2%, a Paul Carrasco 11,8%, a Esteban Bernal 10,9%, Fernando Cordero 6,8%, Tarquino Orellana 1,8%, Jaime Astudillo 1,64%, Reiner Ortiz 0,9%. ¿Qué le dicen estas cifras? Bueno, primero va a haber una hiperfragmentación de la escena política electoral local. Yo diría, si es que todos finalmente materializan su candidatura, me parece un excesivo número de candidatos. Sin embargo, más allá de ello, creo que a la final, y como lo dije en las propias encuestas, la tendencia va a ser hacia una polarización del escenario político local. Y me parece que esa polarización podría darse, que es lo más probable, entre Jefferson Pérez y el actual alcalde Marcelo Cabrera, ¿no? En cuyo caso, pues, las posibilidades y expectativas del actual prefecto un poco se verían reducidas. Creo que podría prosperar la candidatura de Paul Carrasco en tanto en cuanto uno de los dos, o Pérez o Marcelo Cabrera, queden fuera de la lid electoral, para él entrar en esa polarización. Ahora, en esa polarización, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, en las encuestas hasta este momento, en todas asoma mejor posicionada hasta este momento Jefferson Pérez. Sin embargo, yo tengo la impresión de que mucha gente va a tratar más bien de seguir pensando en Pérez como su ícono deportivo. No ven más allá de la imagen como el medallista olímpico, pero ¿no? Mucho, quizá los defectos que tienen la mayoría de encuestas que hemos podido conocer es que no son verdaderas encuestas con una simulación electoral, sino una especie de recordación de marca, y esto podría ser un efecto que esté desfigurando las cifras y dando estos porcentajes consecutivamente más altos a Jefferson Pérez. Es simplemente una hipótesis de lo que podría estar sucediendo, pues Jefferson Pérez es un personaje ampliamente conocido. Claro, es un hombre, digamos, súper popular, pero sin embargo hay mucha gente que quiere seguirlo viendo como el héroe deportivo, ¿no? Y no se imagina, no está en su imaginario verlo precisamente como alcalde, más allá de la preparación que él ha reivindicado. Administrador de la cosa pública. Claro, más allá de la preparación en estos temas que él ha reivindicado. Además de que podría ser una candidatura bastante vulnerable. Quizás la falta de experiencia política. Por el momento, y tenemos que decirlo, Jefferson Pérez ha acogido a su derecho al silencio. Claro. Hay que decir que después en múltiples de ocasiones hemos intentado tener a Jefferson Pérez aquí y siempre encontramos un pretexto para no hacerlo. Esta semana nos ha dicho iba a estar fuera del país, pero vamos a insistirlo, y empezamos con este primer llamado público a Jefferson Pérez para que asista a una entrevista a este medio de comunicación. Esperemos que no sean lineamientos de asesores políticos que le hayan mandado a callar. En cuyo caso esas asesorías serían absolutamente equivocadas. Creo que lo peor que puede pasarle a un político es no dar la cara, ¿no? Porque en algún momento va a tener que hacerlo. Y justamente una de las debilidades de Jefferson Pérez puede ser su comparecencia pública para debatir los temas de ciudad, los temas políticos. Va a tener que hacerlo. Eso es inevitable. Lo más grave sería que sea elegido en medio de un silencio su personalidad, sus capacidades, que no la dudamos, las tiene Jefferson Pérez. Quizá sus capacidades de comunicación afloren solamente cuando sea autoridad. Sería muy delicado que eso suceda. Sin duda es una persona capaz, pero habría que hablar un poco también de las inteligencias, en este caso la inteligencia política. Y creo que ahí las declaraciones últimas que originaron su silencio pues fueron totalmente cuestionadas, criticables. Y es probable de que en futuras comparecencias públicas a lo mejor cometa nuevos errores. Y esa preferencia que en este momento ostenta Pérez en las encuestas vayan un poco deteriorándose, ¿no? Por otro lado, en este momento, pues el problema mayor que ha tenido que enfrentar el actual alcalde ha sido sin duda el tema del tranvía. Y yo siempre he insistido que el éxito político de Cabrera está ligado al éxito y al funcionamiento del tranvía. ¿Usted lo ve enlazado aún? Absolutamente, sí. Si es que efectivamente se cumple las expectativas de que esto funcione en el mes de marzo, ya comercialmente hablando, etc. Además hay que decirlo, yo diría de una manera mucho más gráfica, somos un pueblo de una gran novelería, ¿no? Entonces todo el mundo va a estar prestando la atención, ¿no es cierto? Y muy contento del funcionamiento del tranvía en las primeras semanas, los primeros meses.
la curiosidad va a ser enorme, en fin. Y creo que Marcelo Cabrera terminará reivindicándose pues con esta obra que sin ser la suya la asumió y con todas las dificultades que hubieron logró terminar. ¿A quién o a qué perfil, a qué tipo de perfil favorece la campaña electoral tan corta? Es apenas un mes y días lo que será ya la campaña formal. ¿A quién está en el ejercicio del poder y puede mostrar obras que ha realizado? Y creo que en este momento se han invisibilizado algunas obras, por ejemplo, de la actual administración municipal, precisamente porque la atención de la opinión pública ha estado centrada en el tema del tranvía. Pero una vez que esto ya esté resuelto, me parece que los próximos meses, las próximas semanas, va a ser de visibilización de otro tipo de obras que puede exhibir la actual administración municipal. Acaba, entiendo, de inaugurarse un parque. He oído comentarios, ¿no?, de gente, de ciudadanos que dicen, yo no conozco, que es un parque muy bonito, Tarquiguyo, que es un parque amplio. Tarquiguyo, ¿no? Lo expresamos, me parece que fue ante el propio señor alcalde, nos ha preocupado la alta intervención que se hizo en un escenario natural precioso, cierto es, allí los mayores problemas tenían que ver con la seguridad, pero ese es uno de los espacios naturales más bellos de Cuenca, más bien, lo vimos en el momento en que se encontraban a medias estas construcciones del parque. En nuestro modesto criterio, demasiado cemento, demasiado pisos que iban cambiando ese ambiente que era muy visitado por los cuencanos, claro. Para ciudadanos que no conocen Cuenca, el caso de Teleamazonas, y han emitido el día de ayer un reportaje, puede sonar muy interesante. Teleamazonas decía ayer, más de 70 hectáreas de áreas verdes ha recuperado el municipio de Cuenca, y menciona justamente Tarquiguyo, Itocruz, La Luz y La Libertad. Tarquiguyo y Itocruz han sido parques tradicionalmente utilizados por los cuencanos. Está bien que de alguna manera se afirme su vocación como sitios de esparcimiento y se evite definitivamente el hecho de que por allí ambiciones puedan volverlo en sectores urbanos con construcciones, con viviendas. La Luz, honestamente desconozco de qué se trata. La Libertad es el espacio de la cárcel aquí muy cerca de este medio de comunicación, pero en realidad hay que creo que dejar pasar un poquito el tiempo y evaluar la obra en cuanto a los parques de Marcelo Cabrera. Yo tuve la oportunidad, Gustavo, ahora que estamos hablando de los parques, de conocer el Parque de la Luz en la Loma Tú Eres Pedro. Es un mirador hermosísimo. Tú eres Pedro, lo conocí así, no sabía que le habían puesto la luz. Sí. Realmente es hermosísimo, no se inauguró, estuve hace 15 días, hay familias que subían y realmente hablaban muy bien, ¿no? Y este momento está mejor que Turi como mirador, ¿no? Muy buen diseño, es un lindo espacio, ¿no? Qué bueno. Entonces, cosas que todavía no se han inaugurado. El programa de pavimentación me parece que sobre todo tiene un beneficio social importante. Entonces, con el préstamo de la CAF, ¿no? En La Luz, en la zona de La Luz, o usted habla en general. No, en general, ¿no? Aparte de eso, digamos, salirnos de los parques aquí. En el Parque de la Libertad está esa controversial torre. Mirador también, claro. En una zona en la cual existen prohibiciones del propio municipio de Cuenca de elevarse más allá de 3 pisos. El municipio se tomó la libertad de experimentar con esa enorme mole que no a todos los ciudadanos gusta. Como se dice, usted es controversial, ¿no? Este es un tema. Hay gente que habla bien de ese mirador, hay gente que efectivamente no le gusta. No, la vista va a ser linda, pero realmente ha destruido el paisaje de esta zona. Claro. Hay el tema, por ejemplo, que me parece importante. Yo soy un usuario, por ejemplo, permanente del taxi. Yo no tengo vehículo propio. Y creo que esto del taxímetro que en la administración anterior nunca se puso en práctica, a mí me representa un beneficio económico y a mucha gente. Yo que uso casi... Funciona mejor el transporte público en taxi. Abarató, sin duda, ¿no? Ordenó y abarató también, cuál es un beneficio económico. He visto también lo del portal artesanal acá, que funciona muy bien para las exposiciones artísticas, etcétera, en la avenida Huayna-Capa, ¿no? Que es una cosa. Y la recuperación de la Plaza de San Francisco me parece también importante, que fue también una obra que quedó en el papel la vez anterior. Esta obra ha sufrido varias postergaciones. Entendemos que ahora se le anuncia para inicios de diciembre su terminación. El 1 de diciembre, si no estoy mal, en conmemoración de un aniversario más de la declaratoria de Cuenca como patrimonio cultural. Es decir, un poco son obras invisibilizadas hasta este momento, porque obviamente la acción siempre estuvo sentada en el tranvía. Yo lo que estoy pensando es la posibilidad de que
siendo un alcalde en funciones va a tener que exhibir, tiene la posibilidad de exhibir esto, cosa que no van a tener los otros candidatos. Y eso es una ventaja competitiva electoral, sin duda. Y estratégica muy importante. Claro, porque justo coincide además con el periodo electoral, ¿no? Entonces, eso podría a la larga beneficiar al electorado. Vayamos brevemente a un análisis de lo que es la prefectura. También cito una sola encuesta. Javier Enderica, 18.2%. Esteban Bernal, 12.5%. María Cecilia Alvarado, 12%. Ruth Caldas, 9%. Dor Ordóñez, 3.8%. Bueno, yo tengo, a ver, quizás un criterio conclusivo. ¿Quién será prefecto o prefecta? Será quien acompañe al candidato que resulte triunfador en las elecciones. Esto, la historia política se lo ha demostrado, excepto cuando ha coincidido las elecciones seccionales con las elecciones presidenciales. A quien triunfe para la alcaldía, dice usted. Arrastrará justamente a su candidato a prefecto. Es decir, aquí lo que se juega es la alcaldía. Y en consecuencia vendrá el prefecto. ¿Y quién pone alcalde contra prefecto? Sí. Haya hecho binomio entre comillas. Sí, me parece que eso se ha dado en la historia política local, excepto cuando han coincidido con elecciones presidenciales, en cuyo caso el gran elector, el que ha arrastrado, ¿no es cierto?, a los de elección seccional, han sido precisamente los candidatos presidenciales fuertes. Eso pasó con Correa, que arrastró, por ejemplo, a Paul Granda para que pueda ser alcalde de Cuenca. Recordemos que incluso candidatos presidenciales fuertes como Freddy Ellis en su momento arrastró y lo posesionó como alcalde al Corcho Cordero, dejando de lado al preferido que era en ese momento al Javier Muñoz Chávez, que no fue reelecto, ¿no? Pero en este caso son elecciones más bien independientes del panorama político nacional y por lo tanto el gran elector es la figura del candidato al alcalde. Un tema antes de finalizar, y es un pedido que hacemos a las autoridades municipales. No hemos tenido la oportunidad de visitar en estos últimos días recientemente el parque Turigullo. Tarquigullo. Yo tampoco he ido, pero he escuchado. Allí se encontraba un mamotreto que era el antiguo circo social, un monumento a la desidia, a las situaciones irregulares que se vivieron en el reciente pasado. Hay que hacer un esfuerzo para que ya toda esta estructura sea desmontada y se contribuya realmente para embellecer este nuevo espacio, quitando esta especie de ruinas que quedaron de ese proyecto. Yo creo que eso es bueno llamado y oportuno el suyo, Gustavo. Fue un tema controversial que da cuenta también de los manejos irregulares que hubieron, ¿no? Y ahí sí, quizás con corresponsabilidad del exalcalde y el actual presidente de la República. Muy directa. Que están bastante coligados, tan coligados que cuando yo escuché la renuncia de Paul Granda, yo decía, es una renuncia con piola, y parece que eso mismo ha sido. No ha habido una respuesta. Creo que Paul Granda no va a irse, a lo mejor posiblemente le cambien de puesto, pero algo está pasando ahí y eso creo que va a pasar factura política al propio gobierno de Moreno, ¿no? Ese tipo de incondicionalidades no se está pensando, digamos, en el país como tal, sino más bien en una suerte de lealtades que tienen todavía razones que no están muy claras al respecto. Bien, agradecemos al sociólogo Marcos Alamea por su presencia y sus opiniones en esta mañana.